Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. Muy bienvenido a tu devocional en casa. Bueno, algunas personas piensan que el devocional en casa se llama así porque se hace en la casa. Y eso es cierto. Nuestra devoción diaria al Señor debe ser en nuestra vida cotidiana. Allí es donde adoramos a Cristo, en nuestro trabajo, pero también en nuestra casa. Y muchos acostumbramos temprano en la mañana a apartar el tiempo para orar y leer la palabra de Dios. Y esto es lo que busca el devocional en casa, acompañarte en tu vida cotidiana. Pero el devocional en casa también es una sigla, la palabra casa: confesión, adoración, súplica y acción de gracias. Bueno, muy bienvenido a nuestro devocional en casa. Mi nombre es Diego Cardona y es un privilegio para mí acompañarte. Si lo estás haciendo desde la mañana, emitimos desde las 5:30 de la mañana, pero si no, durante el día en este devocional. Para el día de hoy estamos leyendo el capítulo 10 de Segunda a los Corintios, un capítulo maravilloso desde la perspectiva de un pastor, Pablo, fundador de una congregación, la iglesia o las iglesias en la ciudad de Corinto, que es confrontado, que es cuestionado en cuanto a su ministerio. Déjeme decir ya de entrada que los pastores necesitamos ser confrontados en nuestro ministerio. No está mal que a un pastor se le hagan preguntas sobre cómo vive su fe y cómo predica su fe, porque hemos aceptado un llamado de Dios que nos pone en el lugar público y debemos dar cuenta pública de nuestra fe y de nuestro ministerio. De hecho, cuando Pablo le dice a Timoteo que un pastor tiene unas características en su carácter, en su capacidad de enseñar la palabra del Señor, una nota muy significativa es que dice que debe tener testimonio bueno, aún de los de afuera. Es decir, aún de los que no son parte de esa congregación o de esa familia de fe cristiana, ellos deben ver en ese hombre un hombre que vive la fe cristiana en la modestia, en la disciplina, en el amor al prójimo, en el amor a Dios, en toda su vida. No importa que tan grande sea su ministerio o que tan pequeño todavía sea, cada pastor es llamado. Bueno, en la carta a segunda a los Corintios fue una gran confrontación donde a Pablo lo cuestionaban. ¿Por qué sufría tanto? ¿Por qué era tan rechazado? ¿Por qué era soltero? ¿Por qué llevaba un ministerio itinerante? ¿Por qué estaba dejando las iglesias y plantando nuevas iglesias? ¿Cómo administraba sus finanzas? ¿Cómo se relacionaba con otros consiervos? Todas esas preguntas Pablo las responde en la segunda a los Corintios. En el capítulo 10 en particular, yo quiero que leamos esta mañana para nuestro devocional en casa los versos 12 a el 18 del capítulo 10 de los Corintios. Un pastor que es cuestionado sobre la base que le hace confiable como un servidor de Dios. Dice así la palabra del Señor: no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos como algunos que tanto se recomiendan a sí mismos. Al medirse con su propia medida y compararse unos con otros, no saben lo que hacen. Nosotros, por nuestra parte, no vamos a jactarnos más de lo debido. Nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado según su medida, en la cual también ustedes están incluidos. Si no hubiéramos estado antes entre ustedes, se podría alegar que estamos rebasando estos límites, cuando lo cierto es que fuimos los primeros en llevarles el Evangelio de Cristo. No nos jactamos desmedidamente a costa del trabajo que otros han hecho. Al contrario, esperamos que según vaya creciendo la fe de ustedes, también nuestro campo de acción entre ustedes se amplíe grandemente, para poder predicar el Evangelio más allá de sus regiones sin tener que jactarnos del trabajo ya hecho por otros. Más bien, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor.
porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 12 al 18. Bueno, comencemos nuestro devocional en casa, escuchando y participando y honrando al Señor con esta hermosa pieza de adoración y exaltación de nuestro Dios. Escucha y canta esta canción al Señor. Ven, contempla el gran misterio, el amanecer del Rey, alabado en el cielo, se vistió de humanidad a este mundo de tinieblas, esa luz de vida entró. Mira a Cristo hecho hombre para darnos redención. Ven, contempla el gran misterio, el perfecto Hijo de Dios, en su vida y sufrimiento, en pecado no cayó. Miraban el verdadero Salvador del hombre infiel, Cristo el firme cumplimiento de la ley, la roca es Él. Muy bien, volvemos a nuestro devocional en casa. Confesión, adoración, súplica, acciones de gracias. En primer lugar, la palabra confesión para la letra C de nuestro acróstico casa. Confesión. Bueno, ¿qué debe uno confesar cuando lee este texto? El verso 12 nos indica que Pablo dice: yo no voy a caer en el juego mundano y carnal de igualarme ni compararme con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos. Somos tentados todo el tiempo a compararnos con los demás, a igualarnos con los demás y a buscar recomendarnos con bases humanas y mundanas. Aquí la palabra recomendación, que veremos que con esa misma palabra termina nuestro texto, es la palabra estar firme, es la palabra ser confiable, es la palabra fiarse de. ¿Sobre qué base te fías tú para hacer lo que estás haciendo en nombre del Señor? Y es un hecho que hoy en día todos nosotros vivimos, como alguien ha dicho, esclavos de la opinión de los demás. ¿Cuánto nos pesa en las redes sociales un comentario tanto positivo como también un comentario negativo? El número de comentarios o de personas que hacen like o dislike en nuestras redes sociales, o la opinión de un compañero de trabajo, o que nos den o no nos den una carta de recomendación, o que tengamos que pedir que alguien nos fíe, que es extender la confianza en otra persona a partir de sus méritos personales. Pablo renuncia a este asunto de buscar la aceptación y la aprobación de los seres humanos en lo que Él está haciendo. Creo que necesitamos venir delante del Señor y pedir que sea Él el que nos dé su gracia para basarnos en nuestra aceptación por parte de nuestro Señor Jesucristo por la fe, que nos ha perdonado, nos ha aceptado como hijos, y para pedir al Señor que nos perdone por esa esclavitud de la opinión de los demás a partir de cómo aparecemos en público, nuestras ropas, nuestros bienes materiales, nuestra apariencia física, títulos, posesiones, educaciones. Pidamos juntos perdón al Señor y reconozcamos nuestro pecado. Padre, cuando miramos un siervo como Pablo en esta carta de Segunda de Corintios que hemos venido leyendo capítulo a capítulo estos días,
nos damos cuenta de un hombre que se había afianzado en ti, Señor, que su confianza no estaba puesta en los méritos que otros le podían reconocer, que renunciaba a eso. Y reconocemos, Padre, esa tendencia tan permanente a buscar la aprobación de otros. ¿Cuántas cosas hacemos por una falsa pena, por un tratar de complacer a otros, de no quedar mal, de sumar puntos con otras personas? ¿Cuántas cosas dejamos de hacer porque tememos el rechazo, lo que digan de nosotros? Dejamos de decir muchas veces la verdad, en amor como debemos decirla, pero dejamos de decirla porque tememos el rechazo de otros. Y aquí Pablo comienza en este punto donde defiende su vocación a la predicación del Evangelio como alguien que renuncia, dice aquí en nuestro texto, no se atreve a igualarse ni a compararse con otros, porque ese atrevimiento es pecaminoso, es mundano y es carnal. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, mientras escuchamos la siguiente canción, yo te invito a pensar más y más en qué cosas te hacen buscar la aprobación de otros y qué tanto eso pesa para ti. Cuánto tiempo te demoras buscando las ropas que te vas a poner, las palabras que vas a decir, y muchas veces no estás impulsado por la verdad del Evangelio de Dios, sino por buscar añadir puntos, poner más peso a tu hoja de vida, a la aceptación o la aprobación que otros tienen sobre ti. Escucha esta adoración del Señor. Fuiste tú quien me enseñó a mirar con otros ojos, a descubrir el valor infinito de los otros. Fuiste tú quien me mostró que la vida se comparte, que vivir para sí mismo es perder la mejor parte. Fuiste tú, al venir a vivir aquí en medio de nosotros, al tocar con amor a los que estábamos rotos, al sentir y reír con esos niños traviesos, al morir tú por mí, cual ladrón en un madero. Muy bien, llegamos a nuestra segunda palabra de nuestro acróstico de casa. En este caso la letra A, la primera A, que es adoración. Bueno, cuando leemos este texto de la palabra, ¿cómo podríamos adorar al Señor? Pablo aquí en nuestro texto del verso número 13 dice: nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado según su medida. El Señor nos ha puesto a cada uno dándonos unos dones, un momento histórico para vivir, una familia de origen, unas circunstancias. Nos ha hecho un llamado a llevar el Evangelio a cada rincón de la vida. Y en nuestro oficio, profesión, relaciones, actividades, trabajos, podemos glorificarlo. Pablo tenía claro para qué le había llevado Dios en estos viajes, por qué lo había puesto en ese contexto cultural, histórico, en ese mundo de relaciones, de trabajos, de actividades que él realizaba. Era una asignación de Dios. Y yo quiero que adoremos al Señor por la asignación que nos ha dado a cada uno de nosotros. Y esa asignación de Dios no es que viene un señor que se considera superior o más conocedor de Dios y viene y te dice esto o aquello. Evidentemente, en nuestro caminar con Cristo, en nuestra lectura de la palabra de Dios, Dios va mostrándonos que cada cosa que hacemos es un ministerio para su gloria. Y debemos bendecir al Señor y darle gracias, aún por ese trabajo que algunas veces genera muchas dificultades. Yo sé que seguramente como yo nos despertamos el día de hoy
teniendo que enfrentar una serie de dificultades en familia, en trabajo, en vecindario, en salud, en circunstancias sociales de nuestro país. Pero ahí te ha puesto Dios, ahí me ha puesto Dios. Y yo sé que a veces recibimos eso con cierto desgano, perdónenos el Señor, con queja, pero yo quiero pedirte que adoremos al Señor. A Pablo se le estaban burlando en ese momento. Muchos pensaban que no era un verdadero apóstol porque no parecía el gran tipo, el gran orador, no parecía tener esa prosperidad que algunos reclaman como señal de ser un verdadero ministro del Evangelio. Y mientras se burlaban de él decidía no dejar contaminar su corazón con ese menosprecio, como hablábamos en estos días en la iglesia, sino que él se afirmaba en que el Señor le había puesto allí para amar estas congregaciones alrededor de esa cultura grecorromana, en esas poblaciones donde él había llegado y había podido llevar la palabra. Dios te ha puesto ahí y por eso glorificamos al Señor. Padre, queremos adorarte hoy en todo lo que hacemos y unidos ahora en oración. Te queremos adorar, Padre, porque tú nos has puesto en circunstancias que son una asignación tuya. Esas circunstancias pueden ir avanzando y creciendo. Pablo pensaba que a partir de su relación con los corintios, nuevos campos de acción tú le ibas a dar. Pero son llamados y vocaciones. Cuando en la teología cristiana hemos hablado del sacerdocio de todos los cristianos, que todos los cristianos somos ministros, servidores, servidoras del Evangelio. Y que no es solo en el contexto intramural de las actividades de la iglesia. Siendo miembros de la iglesia, te servimos en medio de la ciudad. Cada cosa que hacemos con excelencia para glorificarte a ti. Las cargas que llevamos en las situaciones de vida, las presentamos como una adoración para ti, Padre. Gracias por ponernos en este momento de la historia de nuestro país. No es fácil, pero te adoramos porque tú eres quien ha puesto nuestras vidas allí con un propósito, propósitos temporales y propósitos eternos de salvación y de santificación para tu pueblo. Te adoramos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, enseguida vamos a seguir con nuestra siguiente palabra de nuestro acróstico casa, que es la palabra súplica. Mientras escuchas esta canción, piensa cómo este texto de la palabra, que me encantaría saber que tienes abierta la Biblia en tu casa, como la tengo abierta yo aquí, podríamos pensar en qué le podemos pedir al Señor para cumplir con el llamado y la asignación que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Escucha esta adoración y medita para prepararte en súplica delante del Señor. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida, humillé al que curó toda mi herida, y en mi huida coseché lo que merecía, y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró, y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido,
Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Bueno, llegamos a nuestra tercera palabra. Debo poner aquí la tildecita que me faltó. De nuestro acróstico casa. Súplica. Repasemos. Confesión, adoración, súplica. Porque en nuestro devocional nosotros venimos también delante del Señor. Primero reconocemos quiénes somos, una mirada hacia adentro, por la gracia de Dios. Después miramos al Señor y lo adoramos. Ahora miramos a nuestro alrededor y pensamos, sí que necesitamos al Señor, ¿verdad? Y cuando leemos esto, Pablo está siendo acusado de tres cosas, ¿no? Una, de que él está haciendo algo que Dios no le mandó. Es una acusación que le hacían a Pablo allí en la iglesia de Corinto. Después, de que él se está extralimitando, desbordando, rebasando, verso 14, los límites de su autoridad para con la iglesia. Y en tercer lugar, están confrontándolo de que él está tomando el mérito, el crédito de lo que otros han hecho. Bueno, Pablo, en lugar de enredarse con todas esas críticas, él responde desde el Evangelio. Y hay dos expresiones del Evangelio en nuestro texto, al final del verso 14 y al principio del verso 16. La primera mención del Evangelio es decir, nosotros les llevamos a ustedes el Evangelio. Y definir bien el Evangelio es muy importante, y eso lo vamos a ver la semana entrante en el libro de Gálatas. Pero para Pablo es llevar el mensaje de que el ser humano es pecador responsable delante de Dios, que su única esperanza es la obra todo suficiente, acabada y perfecta de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, el Cristo resucitado, el Cristo que fue crucificado. Y bueno, Pablo regresa al Evangelio. Y yo quisiera pedir al Señor que nos ayude en nuestra vida cotidiana de hoy, a introducir conversaciones del Evangelio. Quienes me conocen saben que yo no soy muy amigo de métodos de evangelización. No los veo en la Biblia, entre otras cosas. Ese es parte de mi problema con esos métodos. Yo no veo a San Pablo citando 3 pasos, un caminito, 4 puntos. Pero sí veo que en situaciones como estas, él está siendo acusado. E inmediatamente regresa al Evangelio. La segunda mención del Evangelio es su deseo de poder predicar el Evangelio junto con ellos. Y me doy cuenta de la pasión tan hermosa que él tiene, de que otros lleguen a conocer a Cristo Jesús. En cualquier momento nos podemos morir y podemos partir a la eternidad. Y Pablo ve que la necesidad de estar en las conversaciones cotidianas, introduciendo elementos del Evangelio, introducir a Dios en nuestras conversaciones, porque yo creo que finalmente una buena evangelización es una conversación permanente con nuestros amigos y familiares. No vamos a pensar que evangelización es decirle 2, 3, 4 cositas, hacer el chulito y decir, ya evangelicé. Es en nuestro servicio y amor, a veces respondiendo inclusive al maltrato que nos dan, regresar a decir que es lo más importante finalmente de nuestra vida, que es tener paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos aprendiendo a lo largo del Nuevo Testamento cómo introducir el Evangelio en cada situación de nuestra vida, criando a nuestros hijos, manejando nuestras finanzas, en las tensiones matrimoniales, en las preocupaciones por la salud, una y otra vez. Y quiero que oremos esta mañana pidiéndole al Señor, y esta va a ser mi súplica: Señor, guíanos a introducir conversaciones del Evangelio en cada cosa que hacemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oremos por esto en este momento, en el nombre del Señor. Bueno, entonces vamos a hacer la súplica delante del Señor. Bueno, juntos, allí en casa, unidos como el pueblo de Dios, los hermanos de nuestra iglesia local, pero también muchos otros hermanos que nos acompañan, a quienes bendecimos y les agradecemos por acompañarnos, nos unimos, Padre, delante de ti, a suplicarte que el día de hoy nos permitas la gracia de ver cómo trenzar el Evangelio, cómo hacer que el Evangelio sea transversal, como muchos dicen hoy en día, a todas nuestras realidades de vida.
en el transporte público, en una conversación con un vecino, en un chat que escribimos, en nuestra participación en redes sociales, en una conversación telefónica, en un informe aún de nuestro trabajo, poder con mucho amor venir a las personas a mostrarles que finalmente no es compararnos unos con otros, que la vida no es una pirámide de posesiones materiales o de aprobación humana o de fama o de dinero, de poder, sino una vida que debe venir en arrepentimiento y fe delante de Cristo Jesús nuestro Señor. Ayúdanos a no usar palabras que no pueden ser entendidas. Ayúdanos a usar las palabras adecuadas. Ayúdanos a ser astutos para poder poner inquietudes de evangelio. Que nuestra vida, como dice la hermosa canción, tenga sabor a evangelio para cada persona que comparta con nosotros el día de hoy. Esa es nuestra petición. Yo sé, Padre, que hoy tenemos muchas otras necesidades y nos levantamos con la preocupación de cosas que tienen que ser resueltas en el trabajo, en la familia, en la salud. Pero quiero pedirte esto específicamente hoy. Ayúdanos a trenzar el evangelio en cada conversación que tengamos hoy. Así como Pablo lo hizo, aún en contextos cuando fue rechazado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Escucha esta adoración y prepárate para nuestra última palabra de nuestro acróstico casa. Considera aquel que siendo igual a Dios se despojó. Considera aquel que semejante al hombre descendió. Considera aquel que se encarnó y debilidad sufrió. Considera aquel que fue tentado en todo y no pecó. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Jesús. Bueno, llegamos a nuestra última letra de nuestro acróstico casa. Confesión, adoración, súplica y la última, acciones de gracias. Saben que con frecuencia digo que no debemos usar la palabra gratitud en este contexto, sino acciones de gracias. Las acciones de gracias son algo más que gratitud, porque a veces entendemos lamentablemente la gratitud como algo pasivo. Como gratitud es sencillamente decir gracias, pero gratitud es realmente dar gracias. No solo reconocer que hemos recibido gracia, sino que vamos a dar gracias. Por eso, en esta parte del acróstico miramos hacia adelante y decimos: Señor, ¿cómo podemos comprometernos el día de hoy en acciones concretas? Pablo identifica dos acciones concretas aquí, en el verso 17 y 18. Esta frase, que parece que proviene de Jeremías capítulo 9, verso 24. Si alguien ha de gloriarse o de alabarse, que se gloríe en el Señor. Y yo creo que ahí hay un compromiso, y es de que en estas conversaciones diarias, un señalamiento importante del Evangelio es que en todo momento estemos no necesariamente diciéndolo, pero asumiendo ese compromiso. Esto es por la gracia de Dios. Pensarlo, sentirlo, expresarlo. Que yo no puedo robarle la gloria a Dios,
Si hay algo bueno, así sea un pequeño granito de arena, como veo tantos hermanos que tan bellamente dicen, no me dé las gracias a mí, déle las gracias al Señor. O hermanos que usan este principio de que no sepa tu derecha lo de tu izquierda. Entonces que le mandan a un familiar o a un amigo o a un vecino una ayudita, una comidita, y le dicen a la persona, llévele esta jornada de tal, y no le diga quién se lo mandó, para que esa persona solo le dé las gracias al Señor. Cuando la persona recibe unas galletitas, una medicina, una ayudita económica o algo, no, es que yo no sé quién me lo mandó. Entonces va a decir, Señor, gracias, toda la gratitud, toda la adoración, esa forma de comprometernos hoy como una acción de gracias en glorificar enteramente al Señor. Es tan fácil que nosotros robemos la gloria del Señor. Bueno, la segunda cosa que Pablo hace en acciones de gracias es cuando él dice, porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor. Esa expresión recomienda se puede traducir alaba, así la traducen algunas versiones, pero a mí me gusta más la traducción que va por la palabra griega istemi, que es la expresión de afirma, a quien el Señor afirma, a quien el Señor defiende, levanta y mantiene firme. Y yo creo que esto sería una acción de gracias muy importante. Estar en todo momento del día afirmándonos en Cristo, volviendo al Evangelio, porque hay un modo default en nuestra alma que nos lleva a buscar afirmarnos en nuestras buenas obras y afirmarnos particularmente en que esas buenas obras sean vistas por otros. Nuestra hoja de vida, alguna posesión que tenemos, algún logro, alguna palabra bien dicha, lo que sea. Y es como mentalmente estar en este día diciendo, no, yo voy a confiar en el Señor. Yo no voy a confiar en una pensión, en unos ahorros, o en una amistad, o en unas relaciones, o en una capacidad, o en una cosa que yo hice bien hecha. No, yo siempre voy a volver a depender de Cristo. Y ahí es claro que Pablo dice, yo estoy buscando que sea el Señor el que me apruebe. Y todo el tiempo glorificar a Dios de esta manera. Una acción de gracias es luchar todo el día contra mi modo default de autojusticia y volver a Cristo y decir, yo me escondo detrás de la cruz de Cristo, y cuando soy tentado pienso en Cristo, y cuando tengo unas ambiciones desmedidas vuelvo a buscar mi seguridad y mi aceptación en Cristo Jesús. Esa era una mecánica de discipulado que Pablo tenía en su vida. Bueno, con esa acción de gracias terminamos nuestro devocional en casa del día de hoy. Acuérdate de hacer clic aquí en la campanita para recordar. Acuérdate de, si no te has registrado aquí, pues suscrito a nuestro canal. Y también, pues yo pensaría que si este devocional ha sido de bendición para ti, sería bonito que lo compartieras con otra persona, ¿verdad? Bueno, te bendigo en el nombre del Señor. Y hasta nuestro próximo devocional en casa. Dios te bendiga. Solo quiero orar un momento más, pues en ti no dejo de pensar. Gracias, Dios, por amarme así. Y aunque a veces olvido que para mi necesidad provees, oh gracias Dios, por amarme así. Me sostienes cuando sé que caeré. Tu amor es increíble, me transformaste. Aquí estoy como soy, vengo a adorarte, mi Señor. Quiero agradecerte, Dios, gracias por tu amor, por tu perdón, por proteger mi corazón. Quiero agradecerte. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Oh, tu diestra me ha sostenido.